Como pueden observar, así quedó nuestro tejido con los puntos bajos realizados en las hebras delanteras a crochet. Ahora aprenderemos a tejer los puntos bajos en las hebras delanteras, lo que creará un efecto rayado, pero menos pronunciado que cuando se teje solo en las hebras traseras. Tenemos que seguir practicando cada día más para dominar esta variación y textura simple del punto bajo. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer. Materiales. Para este video usaré un mega ovillo color verde, un crochet número 7 de 4 milímetros. Paso a paso. Para iniciar realizaremos un nudo corredizo. Luego una cadeneta base de 14 puntos. Una vez lista nuestra cadeneta base, iremos tejiendo los puntos bajos con normalidad en la primera fila. Comenzaremos tejiendo el primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el crochet. Después, seguiremos tejiendo en secuencia un punto bajo en cada punto, tejiendo un total de 13 puntos bajos en la fila número 1. Al finalizar el último punto bajo, realizaremos una cadeneta y giraremos nuestro tejido. En nuestra segunda fila llevaremos el extremo del hilo para esconderlo entre los puntos y así nos evitamos rematar al final. La hebra delantera es la que está frente a ustedes. Realizaremos nuestro primer punto bajo desde el primer punto de la fila, pero ahora insertaremos el crochet en la hebra delantera del punto. Continuaremos nuestro tejido de la misma forma. Realizaremos la secuencia de la fila tejiendo en cada hebra delantera de cada punto, tejiendo un total de 13 puntos bajos. El último punto de la fila queda un poco escondido, así que no se olviden de tejerlo. Al finalizar nuestro último punto, realizaremos una cadeneta y giraremos nuestro tejido. Comenzaremos la tercera fila con las mismas indicaciones. Tejeremos en las hebras delanteras de cada uno de los puntos, iniciando desde el primer punto de la fila. Tejeremos un total de 13 puntos bajos en secuencia. Tejeremos en las hebras delanteras de cada uno de los puntos, iniciando desde el primer punto de la fila. Tejeremos un total de 13 puntos bajos en secuencia.
Avanzaré detrás de cámara para que puedan observar cómo queda el resultado de nuestro tejido con puntos bajos tejidos en las hebras delanteras de cada punto. Como pueden observar, así quedó nuestro tejido con los puntos bajos realizado en las hebras delanteras a crochet. Esta línea que vemos en este lugar del tejido son las hebras que no se tejieron. Es menos voluminoso que el punto bajo tejido en las hebras traseras y además es igual por ambos lados. Aquí vemos las dos muestras de los tejidos. A mi izquierda está el punto bajo realizado en las hebras traseras y a mi derecha está el punto bajo elaborado en las hebras delanteras. El tejido del punto bajo realizado en las hebras traseras queda mucho más voluminoso. Las líneas que quedan marcadas en ambos tejidos es debido a las hebras que no se tejen. Por ambos lados las dos muestras son iguales. Ustedes pueden elegir el que más les guste, de acuerdo al volumen que quieran darle a sus tejidos. Ahora que dominas cómo tejer una variación y textura simple del punto bajo realizado en las hebras delanteras a crochet, te invito a que aprendas a tejer otra variación y textura simple, pero ahora del punto alto tejido en las hebras traseras a crochet. Cuéntame, ¿qué complicaciones tuviste al aprender cómo tejer una variación y textura simple del punto bajo realizado en las hebras delanteras a crochet? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.